soy el pastor Agüer desde Ecuador, Suramérica, y es un honor para mí servirles nuevamente. Como lo decíamos hace horas, en la promoción del mensaje, cuando subimos por las escaleras y no por el ascensor, quiero tomar como referencia, antes de pasar a explicar en qué consiste dicha ilustración presentada el día de ayer. Daniel 2.21 dice, en el nombre sui generis, único en su clase, el nombre de Jesús, elmo de los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En sí lo que quiero extraer de este poderoso texto, lo cual asumimos todo, pero el énfasis es, él quita reyes y pone reyes. Cuando hablamos de subir por las escaleras y no por el ascensor, desde luego que en el aspecto o en la perspectiva espiritual, es mucho mejor subir por las escaleras, porque esto significa subir o escalar posiciones o llegar a niveles o alcanzar estatus espirituales, posiciones en el orden y el tiempo de Dios, por mérito, cuando hemos cumplido con las asignaciones de Dios. Y el pastor, donde usted está ministrando, si es miembro, y si es pastor, los líderes a la cual usted está sujeto. Esto también pudiera abarcar al mundo secular, en las empresas, en los equipos deportivos, verbigracia, los equipos de fútbol. Alguien quiere llegar a ser un puntero, un delantero, pero está en la banca, tiene que ganarse ese lugar, por mérito. Y hay muchos jugadores que le piden a Dios, son muy cristianos, muy creyentes. Y por su esfuerzo y dedicación, Dios les permite escalar posiciones. E incluso en las empresas hay personas que aspiran o son candidatos a una gerencia, a una supervisión, a un puesto de renombre. Y las personas por su mérito y por su dedicación le piden a Dios, desde luego, y Dios los puede y los ha colocado en muchas posiciones, o en posiciones y niveles, la cual son dignas de ganar por estas personas. Cuando estamos en el campo de Dios, donde la Escritura dice muy claramente, Daniel, que Dios pone y quita reyes, es una realidad muy latente. Es por ello que subir por el ascensor es el facilismo. Significa facilismo, significa el amiguismo. Eres amigo del gerente de la empresa y él te está, y perdóneme la expresión, te está cuadrando, te está finiquitando tu cargo. Pero quizás usted sabe bien que no es el tiempo suyo ni usted lo amerita, sino que es pura política, puro amiguismo, mas no por mérito. Y esto pasa, esto no lo estoy inventando yo, esto suele pasar en la vida real. O llegó el hijo de aquella persona amiga y vamos a colocar a este y se llama los enchufados. O tienen palanca, como se dice en el coloquio latinoamericano. Pero qué bueno es cuando subimos por las escaleras en el tiempo de Dios y por la dirección de Dios. He conocido casos, y hablando en la dimensión espiritual, en el reino de Dios, de personas, de líderes, hermanos, que han cuadrado ya en elecciones sus votantes, sus candidatos, y ya tienen matemáticamente su victoria. Y he visto cómo Dios no les permite llegar a la posición a la cual están optando. Y en última hora, hermanos, pierden. He sido testigo de líderes que ya han tenido victoria, incluso hasta de la fiesta ya semi-organizada, organizada para la victoria, y cuando vengamos a ver, no ganó, perdió. Por eso que Salomón no se equivoca, el caballo se alista para la batalla, pero la victoria la da Dios. Y qué bueno cuando usted sube a una posición, a un nivel, a un cargo, por la mano de Dios. Muchas veces no es voluntad de Dios de que alguien esté al frente de un cargo. Y esto más que todo lo hablo en el reino de Dios. Y muchas veces vienen dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no fue en la perfecta voluntad de Dios. Saúl no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Pero el pueblo decía, queremos un rey como las demás naciones, queremos un rey, cuando Dios era el rey. Era una teocracia, pero ellos prefirieron un rey humano en vez del rey de los ejércitos, del Señor de gloria. Y Dios en su voluntad permisiva, Dios dijo, bueno, ustedes quieren rey, no es mi voluntad, pero ahora asuman las consecuencias. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Dónde llevó Saúl al pueblo de Israel en cuanto a la santidad y la obediencia a Dios? Si no obedecían, si el Señor le decía que no, que
que matara o que exterminara a todos los enemigos y sus botines y todo, y él hacía lo contrario. Y después decía, no, el pueblo me dijo que no sacrificara y que tomara del botín, desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces llevó a una desorientación espiritual Saúl al pueblo. En cambio, Dios trajo a David, varón conforme a su corazón, en su voluntad perfecta. Y David fue el que sacó a flote a Israel y conquistó todos los alrededores de Israel. Cuando los liderazgos son de parte de Dios, hermano, no hay diablo que se atraviese para perturbar la estabilidad de su pueblo. Cuando hay liderazgo puesto por la mano de Dios. Recuerde, Él quita reyes y pone reyes. Dios pone y Dios quita reyes. Pero dice la Biblia, Dios pone. No dejes ni permitas, no te dejes llevar por las emociones, hermano que me estás escuchando. Tal vez aspiras el liderazgo de la presidencia de los jóvenes en la iglesia interna de forma local. Tal vez aspira, hermana, el comité de damas, comité de caballeros, algún hermano. Pero usted quizás dice, no es mi tiempo o no es la voluntad de Dios, yo voy a esperar mejor el tiempo de Dios. Usted se conoce. Es más sabio ser así, esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a subir, te sube por las escaleras. Dios nunca va a subir a alguien por el ascensor porque no es el estilo, no es la línea de Dios de subir a alguien así. Dios te sube por la escalera. Que usted sienta, escuche bien, el cansancio de cada escalón. Que usted sude por ir, escuche bien, contra la gravedad. Eso, Dios quiere que paguemos un precio. David dijo, no daré nada a Jehová que no me cueste. Que cueste el lugar donde estás. Para que al día de mañana diga, gracias a Dios que estoy aquí por su misericordia. Porque a Él le plació. Pero ¿sabe qué es triste? Cuando el hombre te coloca. Porque cuando el hombre te coloca, estás en el consejo de hombre. Y Gamaliel, el sabio Gamaliel, el maestro de Pablo, ¿qué dijo? El consejo de los hombres se desvanece. El consejo de los hombres es perfectamente destruible. Pero el consejo de Dios no. Cuando Dios coloca a alguien, nadie te puede quitar de ahí. Pero cuando Dios no ha colocado a alguien ahí, cualquier tormenta, o aún mismo los hombres que lo colocaron, te quitan. Porque el corazón del hombre es perverso y engañoso, dijo Jeremías. Entonces, líderes generales, y en cualquier área de tu vida, área deportiva, área laboral, principalmente área espiritual, si vas a subir, sube por las escaleras, no subas para el ascensor. El ascensor es fácil. Significa el facilismo, significa el codeo, significa el amiguismo, significa la palanca, significa los contactos, los enlaces adentro para usted llegar a una posición. Hecho eso a un lado y empieza a hacer las cosas en el reino de Dios como Dios quiere que sea. Váyase por la escalera. Pastor, espero que son 200 escalones. Váyase por las escaleras, porque después que esté allá arriba, usted va a ver la gloria de Dios. No todo el mundo subía al Sinaí, pero Dios dijo que subiera Moisés. Qué bueno el Señor. Entonces Dios quiere liderazgos, pero liderazgos movidos por su mano y por su misericordia. Muchas veces en las iglesias, y hablo ya a nivel de ministros, se organizan elecciones, arman sus planchas, sus grupos, sus equipos. Y no digo que sea esto de repente algunos lo cuestionan, que armen sus grupos, sus planchas, como se dice en el argot secular. Lo importante es que esto esté en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, y que la gente, los candidatos de ese grupo, de esa plancha, sean y estén en la voluntad de Dios. Nunca subas criticando a otro o enlodando la imagen de otro. Eso no le agrada a Dios. Las personas que logran subir así no están subiendo por Dios, están subiendo por el hombre. Y así como subieron por el ascensor, así mismo hay ascensores que se quedan averiados. Se pueden quedar en el camino, o tienen que ir los bomberos a sacarlos. O sea que, ¿en qué se traduce esto espiritualmente? Que cuando estés allá arriba y no es por la voluntad de Dios, vas a pasar vergüenza porque Dios no te subió y no estabas preparado para asumir esa responsabilidad. Qué bueno cuando estamos, y quiero ser reiterativo, por las escaleras. Sube por las escaleras, hermano. Espera el tiempo de Dios. Mira tus capacidades, analízate. ¿Será que yo puedo asumir esta responsabilidad o necesito prepararme un poco más?
y sé sincero contigo mismo. Y Dios lo sabe, Dios te estará viendo. Señor, yo voy a esperar hasta el año que viene y me voy a preparar, voy a dejar que usted me prepare más. Pero no lo haga por emocionalismo, no lo haga porque otro viene y lo incita, lo motiva, y usted va por emocionalismo. Porque si no es el tiempo de Dios, usted va a pasar vergüenza. Así que, recuerden, Dios quiere líderes en su tiempo. Dios quiere líderes que suban y escalen en su tiempo y en su voluntad, no permisiva, en su voluntad perfecta. Perfecta. Oremos a Dios, ayunemos a Dios por esos cargos que ostentamos, que quizás usted anhela, esas posiciones o esos niveles espirituales que usted anhela, esas posiciones, esos niveles que usted anhela en la empresa, en el deporte, en la música, en cualquier área. Ore a Dios, porque Dios es el que mueve la ficha del ajedrez en el universo. ¿Quién le dio el movimiento de rotación y traslación a la Tierra? Dios. ¿Quién es el que mueve la Vía Láctea? Dios. Dios es el Dios de los movimientos. Todo se mueve por Dios. Tristeza sería que algo se moviera no por Dios, porque habría efectos y los efectos no serían positivos, serían efectos dañinos, perjudiciales para la misma persona y quizás para su alrededor. Muchas bendiciones. Recuerda, si no te has suscrito a Susa Conference, puedes hacerlo. Entra al enlace a Susa Conference pertinentemente y dale suscribir. Y cada vez que subamos un mensaje, te va a llegar a tu correo. Bendiciones y sube por las escaleras y no por el ascensor.